Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal Plocrunch. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y dejar un me gusta para no perderse ningún vídeo nuevo. Y ahora sí, acomódense bien, porque hoy vamos a discutir la película Piratas del Caribe, en Mareas Misteriosas del año 2011. La cuarta entrega de la saga de los piratas nos sumerge una vez más en el caos encantado que rodea al legendario Capitán Jack Sparrow, interpretado de manera magistral por Johnny Depp, un actor que para este papel se inspiró en el estilo relajado y desinhibido del guitarrista Keith Richards, logrando ese andar tambaleante y esa mirada perdida que ya son historia del cine. En esta ocasión, la trama arranca en las calles de Londres, donde Sparrow es capturado y llevado ante el mismísimo rey Jorge II, interpretado por el veterano Richard Griffiths, quien le exige al pirata que lidere una expedición hacia la legendaria Fuente de la Juventud antes de que lo haga la corona española. Lejos de aceptar órdenes, Jack logra escapar con su habitual astucia, solo para reencontrarse con Angélica, un antiguo amor de su pasado interpretado por Penélope Cruz, la primera actriz española en ganar un premio Oscar y quien aporta una energía feroz y apasionada al personaje, habiendo entrenado esgrima con gran intensidad a pesar de estar esperando un hijo durante el rodaje. Angélica resulta ser la hija del temido Barbanegra, el pirata más despiadado de los mares, encarnado por Ian M. Sane, cuya imponente presencia escénica se alimenta de décadas de experiencia en el teatro clásico británico y en papeles de villano carismático. Pronto, Jack es obligado a embarcarse en el Venganza de la Reina Ana, el barco comandado por Barbanegra, quien utiliza su espada mágica para controlar la embarcación y vive aterrorizado por una profecía sobre su muerte a manos de un hombre cojo. La misión exige conseguir 2 cálices de plata pertenecientes al barco del navegante español Ponce de León, una lágrima de sirena, elementos indispensables para realizar el ritual de la fuente. Aquí el relato se adentra en aguas oscuras y peligrosas con la aparición de las sirenas, criaturas marinas bellas pero letales que atacan a la tripulación en una de las secuencias más visualmente impactantes de la película, donde destaca la subtrama romántica entre un joven misionero llamado Philip y la sirena Sirena, recordando los clásicos cuentos de tragedias marinas. Mientras tanto, en tierra y en alta mar, las cosas se complican porque el viejo rival de Jack, el capitán Héctor Barbosa, ahora convertido en corsario al servicio de la corona británica tras haber perdido su barco y su pierna a manos de Barbanegra, persigue la misma ruta con sed de venganza personal. Geoffrey Rush vuelve a brillar en su papel, mostrando la compleja evolución de un personaje que pasó de ser un villano clásico a un estratega astuto y sobreviviente nato. La travesía se convierte en una carrera contrarreloj donde los españoles, liderados por un enviado del rey, también buscan destruir la fuente por motivos religiosos, considerando que el agua eterna es una ofendiación divina. Cuando finalmente todos los bandos convergen en el misterioso escenario natural donde brota la Fuente de la Juventud, se desata una batalla épica entre los hombres de Barbanegra, los hombres de Barbosa y la intervención inesperada de los españoles que destruyen el monumento sagrado. En medio del caos, Barbanegra y Angélica quedan heridos de muerte por el veneno, lo que lleva a Jack a idear uno de sus acostumbrados engaños con los cálices para salvar a la mujer que ama. Aunque ella, llena de rencor y amor a partes iguales, termina desterrando a Jack en una isla desierta y llevándose el sombrero de su padre. Al final, Barbosa asume el control del barco de Barbanegra recuperando su estatus pirata, mientras que Jack, fiel a su naturaleza indomable, acepta su destino con una sonrisa pícara, demostrando que para él el viaje siempre importa más que el tesoro encontrado. La aventura en la isla desierta no logra apagar el espíritu libre de Jack Sparrow, quien comprende que la verdadera magia de la vida pirata reside en la incertidumbre del horizonte y en la capacidad de salir bien librado de cualquier entuerto. Mientras camina por la arena caliente con su característico andar, Johnny Depp transmite esa mezcla perfecta de indiferencia y genialidad que convirtió al personaje en un icono cultural inigualable. Al otro lado del océano, la transformación de Barbosa es absoluta y fascinante, pues Geoffrey Rush logra que el espectador sienta el peso de la pérdida de su pierna, un detalle que el actor interpreta con una cojera tan realista que demuestra su profundo compromiso físico con la actuación, culminando en esta entrega con la reconquista de su gloria pasada al enfundarse el abrigo y tomar el mando del Venganza de la Reina Ana, ahora con una flota bajo su poder y la satisfacción de haber cumplido su venganza contra la memoria de Barbanegra.
Por su parte, Angélica navega hacia un destino incierto con el sombrero de su padre como único trofeo, recordando la intensidad con la que Penélope Cruz defendió cada escena de acción, aportando una furia latina genuina que enriqueció la dinámica de amor y odio con Sparrow. La química entre ambos actores, forjada en años de amistad y respeto mutuo, trasciende la pantalla y deja una sensación agridulce, la de dos almas destinadas a encontrarse y separarse al ritmo de las mareas. En cuanto al joven misionero Philip y la sirena Sirena, su historia de amor imposible añade una capa de melancolía y romanticismo clásico a la trama, evocando los mitos antiguos de marineros y criaturas abisales, donde el sacrificio por amor se convierte en el verdadero motor de la salvación espiritual frente al egoísmo de los piratas que solo buscaban la vida eterna para escapar de sus propios pecados. De este modo, la travesía concluye dejando la certeza de que los mares aún guardan secretos insondables y que, mientras existan océanos que navegar, siempre habrá un rincón donde el capitán Jack Sparrow pueda perderse para volver a encontrarse. El eco de los cañones y el murmullo de las olas quedan atrás, pero el recuerdo de aquella búsqueda desesperada por la inmortalidad sigue flotando en la brisa marina. Jack Sparrow camina por la orilla, sintiendo el calor del sol en su rostro, disfrutando de la soledad que tantas veces ha buscado y que siempre termina esquivando de la manera más insólita. Su mente ya está maquinando el siguiente engaño, el próximo puerto donde la ley no alcance a tocarlo y donde las botellas de ron tengan el poder de borrar las penas. Johnny Depp logra en estas secuencias finales transmitir la esencia de un hombre que no le teme a la muerte porque nunca ha sabido lo que es vivir bajo las reglas de los demás, convirtiendo cada gesto desganado en una lección de libertad absoluta. Mientras tanto, en las cubiertas del Venganza de la Reina Ana, el capitán Barbosa se acomoda el sombrero con una autoridad renovada. Geoffrey Rush dota a su personaje de una soberbia magnética, haciendo que cada paso con su pierna de madera suene como un tambor de guerra que anuncia el renacimiento de una leyenda. Ya no es el hombre consumido por la amargura y la obsesión de recuperar su antiguo barco. Ahora es un corsario temible, consciente de que el poder se atesora con astucia y frialdad. Su mirada se pierde en el horizonte infinito, sabiendo que los mares ahora le pertenecen y que el fantasma de Barbanegra ha sido finalmente exorcizado de su alma. En el horizonte lejano, la silueta de Angélica se funde con el vaivén de las olas, cargando con el peso de un legado familiar manchado por la ambición y la traición. Penélope Cruz deja en cada plano una huella imborrable, demostrando que su personaje es mucho más que un simple interés amoroso, convirtiéndose en una fuerza de la naturaleza capaz de desafiar al propio destino. La sombra de su padre, el temido Barbanegra interpretado con tanta oscuridad por Ian M. C. Sane, sigue pesando sobre sus hombros, recordándole que la sangre pirata nunca se limpia por completo. Así, entre romances imposibles como el de Philip y Sirena que dejan un eco de dolor y esperanza en la profundidad del océano, la gran aventura llega a su fin, confirmando que en este universo de corsarios y sirenas, la verdadera riqueza nunca estuvo en el agua bendita de la fuente, sino en el valor indomable de quienes se atreven a desafiar los límites del mundo conocido. La brisa salada continúa acariciando los rincones más recónditos de los 7 mares, donde las leyendas no mueren, simplemente se transforman en susurros que los marineros cuentan al calor de una vela. Lejos de la destruida fuente, la vida sigue su curso indomable y caótico. El capitán Jack Sparrow, con su inseparable brújula que no apunta al norte sino a lo que su corazón más desea, avanza por la arena blanca con la tranquilidad de quien no tiene prisa por llegar a ninguna parte. Johnny Depp impregna cada segundo en pantalla con esa improvisación tan característica suya, recordando cómo estudió los movimientos de las estrellas de rock para dotar al pirata de un equilibrio precario, pero infalible, una mezcla de gracia y torpeza que lo salva siempre en el último segundo. Para Jack, la inmortalidad nunca fue una meta atractiva porque implicaba dejar de correr riesgos, y la adrenalina del peligro es el único combustible que realmente alimenta su alma libre. En la otra cara de la moneda, el capitán Héctor Barbosa disfruta de su nuevo apogeo con una copa de vino en la mano y la cubierta de su flamante embarcación bajo sus órdenes. Geoffrey Rush demuestra por qué es uno de los actores más respetados de su generación, capaz de transmitir con una simple contracción de labios o una mirada altiva la profunda transformación de un villano consumido por la envidia en un estratega astuto que ha sabido jugar sus cartas mejor que nadie. Su pierna de madera, lejos de ser un símbolo de debilidad, se convierte en el estandarte de su supervivencia,
recordándole cada día que el precio pagado valió la pena para alcanzar de nuevo la cima del poder pirata. La tripulación lo respira y lo teme, consolidando una era donde la disciplina y la ambición se mezclan con el viejo código de la Hermandad de la Costa. Mientras tanto, en la soledad de su propio viaje, Angélica asimila las lecciones de un padre cruel y de un amante escurridizo. Penélope Cruz logra que su personaje vibre con una intensidad emocional abrumadora, reflejando en sus ojos oscuros la furia y la melancolía de quien se sabe atrapada entre la devoción filial y el veneno del desamor. Su figura recortada contra el ocaso marino deja abierta la duda de si volverá a cruzarse con el camino de Jack, manteniendo viva esa tensión magnética que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Los mitos del océano, desde las profundidades habitadas por las sirenas hasta los galeones hundidos llenos de oro maldito, siguen girando ajenos al paso de los hombres, recordando que en este universo cinematográfico creado por Jerry Bruckheimer y dirigido en esta ocasión por Rob Marshall, la magia reside en la eterna promesa de que la próxima gran aventura aguarda justo detrás de la siguiente ola. El compás del tiempo en alta mar parece detenerse cuando la noche cae sobre las aguas, envolviendo a los navíos en un manto de estrellas y misterio. En la cubierta del Venganza de la Reina Ana, la tripulación obedece en total silencio las órdenes del capitán Barbossa, quien ahora pasea con paso firme, haciendo resonar la madera sobre la tablazón con una autoridad indiscutible. Jeffrey Rush impregna cada gesto de su personaje con una satisfacción contenida, sabiendo que ha recuperado no solo un barco, sino también el respeto que creía perdido para siempre en la batalla contra el monstruo que una vez lo mutiló. Las sombras del pasado ya no lo atormentan, sino que alimentan su astucia, convirtiéndolo en un lobo de mar listo para devorar cualquier oportunidad que la corona británica o el destino le pongan enfrente. Muy lejos de allí, en una playa desierta donde el tiempo parece haberse olvidado de avanzar, Jack Sparrow encuentra en la simple contemplación del horizonte una paz extraña y divertida. Johnny Depp aprovecha estos momentos de aparente derrota para recordarnos por qué este pirata es único en la historia del cine, un antihéroe que encuentra la verdadera victoria en el hecho mismo de seguir respirando y manteniendo intacta su libertad. Con una sonrisa pícara y la casaca desgastada por la sal y el viento, Jack ya está ideando su próxima travesura, demostrando que ninguna isla desierta puede retener a un hombre que pertenece por completo al mar. La leyenda del capitán más excéntrico del mundo continúa escribiéndose con cada ola que rompe contra la orilla, dejando claro que mientras queden botellas de ron y horizontes por explorar, la aventura jamás llegará a su fin. La noche avanza con su manto de terciopelo oscuro y las estrellas brillan con una intensidad casi fantasmal sobre la superficie del océano, reflejándose en el agua como monedas de plata perdidas por antiguos navegantes. A bordo del Venganza de la Reina Ana, la atmósfera es densa, cargada con el olor a pólvora quemada y brea fresca, mientras los marineros realizan sus labores bajo la atenta y fría mirada del capitán Barbossa. Jeffrey Rush logra transmitir en estos instantes nocturnos la madurez de un estratega que ha comprendido que el poder verdadero no se sustenta en la magia negra ni en pactos con fuerzas sobrenaturales, sino en la disciplina férrea, la experiencia acumulada y la capacidad de adaptarse a los vientos cambiantes de la política y la piratería. Cada movimiento de su cuerpo, marcado por la firmeza de su paso artificial, denota a un hombre que ha renacido de sus propias cenizas para reclamar el trono que siempre sintió que le pertenecía. Mientras tanto, en la orilla de su refugio temporal, Jack Sparrow contempla cómo las llamas de una pequeña fogata improvisada luchan contra la oscuridad de la noche. Lejos de lamentar su suerte, Johnny Depp dota al personaje de una despreocupación magnética, jugando con un puñado de arena entre los dedos y dejando que su mente divague hacia imposibles tesoros y futuros enredos amorosos. La noche marina se convierte en el escenario perfecto para un alma indomable que no conoce el peso del arrepentimiento, reafirmando que para el capitán Sparrow la vida es una obra de teatro interminable donde el guión se improvisa, paso a paso, asegurando que la leyenda del pirata más escurridizo de los 7 mares siga viva bajo el amparo de la luna. El compás de las horas sigue marcando el compás eterno de la marea, arrastrando los restos de los sueños de inmortalidad hacia las profundidades abisales donde ningún hombre mortal puede reclamarlos. En la quietud de la madrugada, el barco comandado por Barbossa corta las olas con la precisión de una hoja afilada, surcando aguas que parecen guardar secretos aún más oscuros que los ya revelados en la fuente destruida.
Jeffrey Rush mantiene viva la tensión dramática con una interpretación milimétrica, donde cada parpadeo y cada gesto de aprobación hacia su tripulación reflejan la astucia de un zorro viejo que ha aprendido a dominar tanto a sus propios hombres como a las corrientes traicioneras del océano. La silueta del navío se aleja hacia la neblina matutina, consolidando una nueva era dorada para un capitán que ha sacrificado jirones de su orgullo y parte de su cuerpo, para alcanzar la cima absoluta del poder corsario. Al mismo tiempo, en la pequeña isla donde la soledad parece ser la única compañera de Jack Sparrow, el amanecer comienza a teñir el cielo con tonos dorados y violáceos que anuncian el inicio de un nuevo día de absoluta libertad. Johnny Depp encarna magistralmente esa comunión única entre el actor y su alter ego, haciendo que el simple acto de estirarse bajo el sol adquieran un matiz de triunfo personal frente a la adversidad. Sin mapas, sin brújula funcional y sin más tesoro que su propia picardía, Jack sonríe al horizonte sabiendo que el mundo entero sigue siendo su terreno de juego. Las gaviotas sobrevuelan la costa mientras el sonido rítmico de las olas borra las huellas de su paso en la arena, dejando claro que las leyendas de los piratas no mueren jamás, sino que simplemente esperan agazapadas a que el viento sople de nuevo a su favor. El sol de la mañana termina por disipar la neblina nocturna, proyectando una luz brillante sobre la inmensidad del océano y calentando la arena donde el capitán Jack Sparrow continúa su tranquilo descanso. Lejos de la agitación de las batallas y de las falsas promesas de la vida eterna, el personaje interpretado por Johnny Depp encuentra su verdadera dicha en la sencillez del momento, reafirmando esa filosofía de vida donde el único objetivo válido es seguir avanzando sin rendir cuentas a nadie. Depp logra que cada gesto perezoso y cada sonrisa cómplice reflejen la esencia misma de la libertad absoluta, un recordatorio constante de que las riquezas materiales y el poder político son cadenas invisibles que un verdadero pirata siempre se esfuerza por romper. Con la chaqueta ondeando suavemente al compás de la brisa matutina, Jack observa el horizonte con la certeza de que el destino tarde o temprano volverá a cruzar su camino con barcos desprevenidos, ron de buena calidad y damas tan peligrosas como encantadoras. Mientras tanto, en alta mar, el capitán Barbosa continúa su travesía triunfal a bordo del Venganza de la Reina Ana, gobernando con mano firme y una astucia que parece no tener límites. Jeffrey Rush dota a su personaje de una presencia imponente, haciendo que cada orden impartida resuene en la cubierta con la fuerza de un decreto real, demostrando que su paso de villano acorralado a corsario respetado ha sido una de las evoluciones más fascinantes de toda la saga cinematográfica. La tripulación obedece sin cuestionar, consciente de que navegan bajo el mando de un hombre que ha vencido a la muerte y al rencor, transformando sus cicatrices en medallas de honor. Así, mientras los barcos surcan las aguas hacia nuevos y desconocidos horizontes, la gran historia de corsarios, sirenas y tesoros ocultos se adormece en la memoria de las olas, dejando abierta la eterna promesa de que la aventura siempre está aguardando a la vuelta de la esquina. El latido del mar continúa marcando el ritmo de un mundo donde las leyes de los hombres comunes jamás han tenido cabida. Un universo donde la sal en los labios y el crujir de la madera vieja son los únicos testigos verdaderos de la historia. En su refugio de arena blanca, el capitán Jack Sparrow se pone finalmente de pie, sacudiendo con elegancia fingida los restos de polvo de su icónica casaca y ajustándose el sombrero con ese aire despreocupado que desafía al mismísimo tiempo. Johnny Depp imprime en esta secuencia una ligereza física admirable, recordando el trabajo de improvisación corporal que convirtió al pirata en un referente mundial, un hombre que camina por la cornisa de la locura con la gracia de un bailarín cansado. Para Jack, cada tropiezo es un paso de baile y cada derrota aparente es tan solo el preámbulo de una huida más brillante, reafirmando que su supervivencia depende exclusivamente de su ingenio y de su capacidad infinita para no tomarse nada demasiado en serio, ni siquiera su propio destino. Mientras tanto, la imponente silueta del Venganza de la Reina Ana corta las crestas de las olas con una determinación implacable, bajo el mando absoluto de un capitán Barbosa que ha sabido reinventarse con maestría. Jeffrey Rush proyecta una autoridad magnética desde el puente de mando, haciendo que su cojera resuene como el tambor de una marcha triunfal que intimida tanto a amigos como a enemigos. La evolución del personaje queda sellada en su mirada endurecida por los años y curtida por las batallas, demostrando que ha dejado atrás la desesperación de la venganza ciega para abrazar un poder frío, calculador y plenamente consciente de su propia grandeza.
Con la flota británica observando a la distancia y el temor de los mares rindiéndose a su paso, Barbossa se consolida como el verdadero superviviente definitivo de una era dorada que se niega a extinguirse. En la vastitud de los océanos, donde las leyendas de Barbanegra y las lágrimas de las sirenas se convierten en leyendas susurradas por el viento, la gran travesía llega a su pausa natural, sabiendo que el horizonte siempre estará dispuesto a desafiar a los valientes que se atrevan a conquistarlo. El eco de las gaviotas y el susurro constante de las olas acompañan los últimos compases de esta travesía inolvidable, donde los destinos de los protagonistas quedan sellados por el viento y el salitre. En la lejanía, la figura diminuta de Jack Sparrow comienza a alejarse de la costa, buscando con pasos tambaleantes pero seguros el modo de regresar a la civilización, o mejor dicho, a ese caos organizado que tanto ama y que siempre lo recibe con los brazos abiertos. Johnny Depp se despide momentáneamente del personaje dejando una huella imborrable en la cultura pop, consolidando al Capitán Sparrow no solo como un ladrón de barcos, sino como un símbolo eterno de la libertad más absoluta y desvergonzada, un recordatorio de que la vida debe vivirse sin ataduras y con una sonrisa socarrona ante cualquier adversidad. Al mismo tiempo, la imponente estampa del Venganza de la Reina Ana se pierde en el horizonte marino, gobernado con mano de hierro y astucia infinita por el Capitán Barbossa, quien ha sabido transformar cada tragedia personal en una victoria rotunda. Geoffrey Rush abandona la cubierta con la satisfacción del deber cumplido, habiendo regalado a los espectadores una de las transformaciones más complejas y fascinantes del cine de aventuras moderno. Con los cofres cerrados, las fuentes destruidas y los mitos de las sirenas guardados en lo más profundo del océano, la gran historia de piratas cierra un capítulo dorado, dejando tras de sí la certeza indiscutible de que el mar siempre estará dispuesto a desafiar a los osados y que, en algún rincón oculto del mundo, el capitán Jack Sparrow ya está tramando su próxima y descabellada travesura. La estela que deja el paso de los barcos se disuelve lentamente en la inmensidad azul del océano, como si el propio mar se encargara de borrar las huellas de tanta ambición, traición y gloria efímera. En la cubierta del Venganza de la Reina Ana, el Capitán Barbossa se permite un breve respiro, apoyando las manos en la barandilla de madera noble mientras siente la fuerza del viento golpear su rostro, curtido por el sol y la intemperie. Geoffrey Rush logra transmitir en ese silencio la compleja satisfacción de un hombre que ha pagado un precio altísimo por sus triunfos, habiendo perdido una pierna y la inocencia de sus primeros años de piratería, pero ganando a cambio un dominio casi absoluto sobre las rutas comerciales y las leyendas de la costa. Cada marinero bajo su mando comprende que la era de los titanes ha cambiado de manos, y que el respeto hacia su capitán ya no se gana con la fuerza bruta de la magia negra, sino con la fría y despiadada eficiencia de un estratega que nunca vuelve a cometer el mismo error dos veces. Mientras tanto, en una cala apartada donde las olas mueren con suavidad sobre la arena fina, el capitán Jack Sparrow continúa su camino con esa mezcla inconfundible de desfachatez y elegancia arrastrada que solo Johnny Depp sabe imprimir en la gran pantalla. La chaqueta larga, castigada por el salitre y las reparaciones de fortuna, se mueve al compás de sus pasos vacilantes, simulando un baile perpetuo contra la gravedad y contra el sentido común. Lejos quedan ya los cálices de plata, las aguas sagradas de la fuente y la furia de los imperios que intentaron doblegar su voluntad. Para Jack, el tesoro más codiciado jamás fue la inmortalidad física, sino la potestad absoluta de decidir su propio rumbo sin rendir cuentas a reyes, compañías comerciales ni fantasmas del pasado. Con una última mirada pícara hacia el horizonte infinito, donde las nubes se tiñen con los colores dorados del atardecer, el pirata más escurridizo de los 7 mares sonríe sabiendo que el mundo sigue siendo demasiado grande, demasiado salvaje y demasiado divertido como para dejarse atrapar por las reglas de los hombres cuerdos. El crepúsculo comienza a teñir el firmamento con pinceladas de fuego y añil, reflejándose sobre la superficie del agua como un espejo roto que multiplica la magnificencia del crepúsculo marino. En alta mar, la silueta imponente del Venganza de la Reina Ana se erige como un titán de madera y lona, cortando las crestas espumosas con una precisión matemática. A proa, con el viento meciendo su larga melena gris y el abrigo oscuro ondeando como las alas de un ave rapaz, el capitán Barbossa se aferra al timón con una posesividad casi visceral. Geoffrey Rush infunde al personaje un magnetismo oscuro, cada tic en su rostro, cada destello de triunfo en sus ojos agudos revela a un estratega consumido por la gloria recuperada,
un hombre que ha sacrificado la carne y el alma en el altar de la ambición, pero que hoy contempla su imperio con la sutil sonrisa de quien ha burlado al mismísimo destino. Sus hombres lo observan desde las sombras de la arboladura con una mezcla de pavor y devoción ciega, sabiendo que bajo su mando el terror ha vuelto a encontrar un hogar legítimo en los océanos. Mucho más lejos, en la intimidad rústica de una playa virgen donde la civilización es tan solo un mito lejano, Jack Sparrow camina sin rumbo fijo, dejando que sus botas de cuero gastado se hundan en la arena húmeda que la marea alta besa y retira con paciencia infinita. Johnny Depp exprime hasta la última gota de su genialidad histriónica en estos compases de soledad, dotando al legendario pirata de una gracia casi poética en su torpeza deliberada. Sus manos, adornadas con anillos robados y sucias de pólvora y ron, gesticulan hacia la nada, conversando con fantasmas invisibles y celebrando victorias que solo existen en su imaginación desbordada. Para Jack, la caída de la noche no representa el final de la jornada, sino la promesa de un nuevo amanecer lleno de equívocos por sembrar, de tesoros ajenos por reclamar y de damas peligrosas de las que huir con elegancia felina. Con el tricornio ladeado y la brújula mágica apretada firmemente en el puño, un artefacto que no apunta al norte, sino a lo que su caótico corazón verdaderamente desea, el capitán más infame de la historia cinematográfica se pierde entre las sombras de las dunas, recordándonos que mientras existan mareas que desafiar y horizontes que conquistar, la libertad siempre tendrá el rostro despreocupado y magnético de Jack Sparrow. Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal PloCrunch. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y dejar un me gusta para no perderse ningún vídeo nuevo. Y ahora sí, acomódense bien, porque hoy vamos a discutir la película Piratas del Caribe, en Mareas Misteriosas del año 2011. La cuarta entrega de la saga de los piratas nos sumerge una vez más en el caos encantado que rodea al legendario capitán Jack Sparrow, interpretado de manera magistral por Johnny Depp, un actor que para este papel se inspiró en el estilo relajado y desinhibido del guitarrista Keith Richards, logrando ese andar tambaleante y esa mirada perdida que ya son historia del cine. En esta ocasión, la trama arranca en las calles de Londres, donde Sparrow es capturado y llevado ante el mismísimo rey Jorge II, interpretado por el veterano Richard Griffiths, quien le exige al pirata que lidere una expedición hacia la legendaria fuente de la juventud antes de que lo haga, la corona española. Lejos de aceptar órdenes, Jack logra escapar con su habitual astucia, solo para reencontrarse con Angélica, un antiguo amor de su pasado interpretado por Penélope Cruz, la primera actriz española en ganar un premio Oscar y quien aporta una energía feroz y apasionada al personaje, habiendo entrenado esgrima con gran intensidad a pesar de estar esperando un hijo durante el rodaje. Angélica resulta ser la hija del temido Barbanegra, el pirata más despiadado de los mares, encarnado por Ian M. C. Sane, cuya imponente presencia escénica se alimenta de décadas de experiencia en el teatro clásico británico y en papeles de villano carismático. Pronto, Jack es obligado a embarcarse en el Venganza de la Reina Ana, el barco comandado por Barbanegra, quien utiliza su espada mágica para controlar la embarcación y vive aterrorizado por una profecía sobre su muerte a manos de un hombre cojo. La misión exige conseguir 2 cálices de plata pertenecientes al barco del navegante español Ponce de León, una lágrima de sirena, elementos indispensables para realizar el ritual de la fuente. Aquí el relato se adentra en aguas oscuras y peligrosas con la aparición de las sirenas, criaturas marinas bellas pero letales que atacan a la tripulación en una de las secuencias más visualmente impactantes de la película, donde destaca la subtrama romántica entre un joven misionero llamado Philip y la sirena Sirena, recordando los clásicos cuentos de tragedias marinas. Mientras tanto, en tierra y en alta mar, las cosas se complican porque el viejo rival de Jack, el capitán Héctor Barbosa, ahora convertido en corsario al servicio de la corona británica tras haber perdido su barco y su pierna a manos de Barbanegra, persigue la misma ruta con sed de venganza personal. Geoffrey Rush vuelve a brillar en su papel, mostrando la compleja evolución de un personaje que pasó de ser un villano clásico a un estratega astuto y sobreviviente nato. La travesía se convierte en una carrera contrarreloj donde los españoles, liderados por un enviado del rey, también buscan destruir la fuente por motivos religiosos, considerando que el agua eterna es una ofendiación divina. Cuando finalmente todos los bandos convergen en el misterioso escenario natural donde brota la fuente de la juventud, se desata una batalla épica entre los hombres de Barbanegra,
los hombres de Barbossa y la intervención inesperada de los españoles que destruyen el monumento sagrado. En medio del caos, Barbanegra y Angélica quedan heridos de muerte por el veneno, lo que lleva a Jack a idear uno de sus acostumbrados engaños con los cálices para salvar a la mujer que ama. Aunque ella, llena de rencor y amor a partes iguales, termina desterrando a Jack en una isla desierta y llevándose el sombrero de su padre. Al final, Barbossa asume el control del barco de Barbanegra recuperando su estatus pirata, mientras que Jack, fiel a su naturaleza indomable, acepta su destino con una sonrisa pícara, demostrando que para él el viaje siempre importa más que el tesoro encontrado. La aventura en la isla desierta no logra apagar el espíritu libre de Jack Sparrow, quien comprende que la verdadera magia de la vida pirata reside en la incertidumbre del horizonte y en la capacidad de salir bien librado de cualquier entuerto. Mientras camina por la arena caliente con su característico andar, Johnny Depp transmite esa mezcla perfecta de indiferencia y genialidad que convirtió al personaje en un icono cultural inigualable. Al otro lado del océano, la transformación de Barbossa es absoluta y fascinante, pues Geoffrey Rush logra que el espectador sienta el peso de la pérdida de su pierna, un detalle que el actor interpreta con una cojera tan realista que demuestra su profundo compromiso físico con la actuación, culminando en esta entrega con la reconquista de su gloria pasada al enfundarse el abrigo y tomar el mando del venganza de la reina Ana, ahora con una flota bajo su poder y la satisfacción de haber cumplido su venganza contra la memoria de Barbanegra. Por su parte, Angélica navega hacia un destino incierto con el sombrero de su padre como único trofeo, recordando la intensidad con la que Penélope Cruz defendió cada escena de acción, aportando una furia latina genuina que enriqueció la dinámica de amor y odio con Sparrow. La química entre ambos actores, forjada en años de amistad y respeto mutuo, trasciende la pantalla y deja una sensación agridulce, la de dos almas destinadas a encontrarse y separarse al ritmo de las mareas. En cuanto al joven misionero Philip y la sirena Sirena, su historia de amor imposible añade una capa de melancolía y romanticismo clásico a la trama, evocando los mitos antiguos de marineros y criaturas abisales, donde el sacrificio por amor se convierte en el verdadero motor de la salvación espiritual frente al egoísmo de los piratas que solo buscaban la vida eterna para escapar de sus propios pecados. De este modo, la travesía concluye dejando la certeza de que los mares aún guardan secretos insondables y que, mientras existan océanos que navegar, siempre habrá un rincón donde el capitán Jack Sparrow pueda perderse para volver a encontrarse. El eco de los cañones y el murmullo de las olas quedan atrás, pero el recuerdo de aquella búsqueda desesperada por la inmortalidad sigue flotando en la brisa marina. Jack Sparrow camina por la orilla, sintiendo el calor del sol en su rostro, disfrutando de la soledad que tantas veces ha buscado y que siempre termina esquivando de la manera más insólita. Su mente ya está maquinando el siguiente engaño, el próximo puerto donde la ley no alcance a tocarlo y donde las botellas de ron tengan el poder de borrar las penas. Johnny Depp logra en estas secuencias finales transmitir la esencia de un hombre que no le teme a la muerte porque nunca ha sabido lo que es vivir bajo las reglas de los demás, convirtiendo cada gesto desganado en una lección de libertad absoluta. Mientras tanto, en las cubiertas del venganza de la reina Ana, el capitán Barbossa se acomoda el sombrero con una autoridad renovada. Geoffrey Rush dota a su personaje de una soberbia magnética, haciendo que cada paso con su pierna de madera suene como un tambor de guerra que anuncia el renacimiento de una leyenda. Ya no es el hombre consumido por la amargura y la obsesión de recuperar su antiguo barco. Ahora es un corsario temible, consciente de que el poder se atesora con astucia y frialdad. Su mirada se pierde en el horizonte infinito, sabiendo que los mares ahora le pertenecen y que el fantasma de Barbanegra ha sido finalmente exorcizado de su alma. En el horizonte lejano, la silueta de Angélica se funde con el vaivén de las olas, cargando con el peso de un legado familiar manchado por la ambición y la traición. Penélope Cruz deja en cada plano una huella imborrable, demostrando que su personaje es mucho más que un simple interés amoroso, convirtiéndose en una fuerza de la naturaleza capaz de desafiar al propio destino. La sombra de su padre, el temido Barbanegra interpretado con tanta oscuridad por Ian M. C. Sane, sigue pesando sobre sus hombros, recordándole que la sangre pirata nunca se limpia por completo. Así, entre romances imposibles como el de Philip y Sirena que dejan un eco de dolor y esperanza en la profundidad del océano,
La gran aventura llega a su fin, confirmando que en este universo de corsarios y sirenas, la verdadera riqueza nunca estuvo en el agua bendita de la fuente, sino en el valor indomable de quienes se atreven a desafiar los límites del mundo conocido. La brisa salada continúa acariciando los rincones más recónditos de los 7 mares, donde las leyendas no mueren, simplemente se transforman en susurros que los marineros cuentan al calor de una vela. Lejos de la destruida fuente, la vida sigue su curso indomable y caótico. El capitán Jack Sparrow, con su inseparable brújula que no apunta al norte sino a lo que su corazón más desea, avanza por la arena blanca con la tranquilidad de quien no tiene prisa por llegar a ninguna parte. Johnny Depp impregna cada segundo en pantalla con esa improvisación tan característica suya, recordando cómo estudió los movimientos de las estrellas de rock para dotar al pirata de un equilibrio precario, pero infalible, una mezcla de gracia y torpeza que lo salva siempre en el último segundo. Para Jack, la inmortalidad nunca fue una meta atractiva porque implicaba dejar de correr riesgos, y la adrenalina del peligro es el único combustible que realmente alimenta su alma libre. En la otra cara de la moneda, el capitán Héctor Barbosa disfruta de su nuevo apogeo con una copa de vino en la mano y la cubierta de su flamante embarcación bajo sus órdenes. Geoffrey Rush demuestra por qué es uno de los actores más respetados de su generación, capaz de transmitir con una simple contracción de labios o una mirada altiva la profunda transformación de un villano consumido por la envidia en un estratega astuto que ha sabido jugar sus cartas mejor que nadie. Su pierna de madera, lejos de ser un símbolo de debilidad, se convierte en el estandarte de su supervivencia, recordándole cada día que el precio pagado valió la pena para alcanzar de nuevo la cima del poder pirata. La tripulación lo respira y lo teme, consolidando una era donde la disciplina y la ambición se mezclan con el viejo código de la Hermandad de la Costa. Mientras tanto, en la soledad de su propio viaje, Angélica asimila las lecciones de un padre cruel y de un amante escurridizo. Penélope Cruz logra que su personaje vibre con una intensidad emocional abrumadora, reflejando en sus ojos oscuros la furia y la melancolía de quien se sabe atrapada entre la devoción filial y el veneno del desamor. Su figura recortada contra el ocaso marino deja abierta la duda de si volverá a cruzarse con el camino de Jack, manteniendo viva esa tensión magnética que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Los mitos del océano, desde las profundidades habitadas por las sirenas hasta los galeones hundidos llenos de oro maldito, siguen girando ajenos al paso de los hombres, recordando que en este universo cinematográfico creado por Jerry Bruckheimer y dirigido en esta ocasión por Rob Marshall, la magia reside en la eterna promesa de que la próxima gran aventura aguarda justo detrás de la siguiente ola. El compás del tiempo en alta mar parece detenerse cuando la noche cae sobre las aguas, envolviendo a los navíos en un manto de estrellas y misterio. En la cubierta del Venganza de la Reina Ana, la tripulación obedece en total silencio las órdenes del capitán Barbosa, quien ahora pasea con paso firme, haciendo resonar la madera sobre la tablazón con una autoridad indiscutible. Geoffrey Rush impregna cada gesto de su personaje con una satisfacción contenida, sabiendo que ha recuperado no solo un barco, sino también el respeto que creía perdido para siempre en la batalla contra el monstruo que una vez lo mutiló. Las sombras del pasado ya no lo atormentan, sino que alimentan su astucia, convirtiéndolo en un lobo de mar listo para devorar cualquier oportunidad que la corona británica o el destino le pongan enfrente. Muy lejos de allí, en una playa desierta donde el tiempo parece haberse olvidado de avanzar, Jack Sparrow encuentra en la simple contemplación del horizonte una paz extraña y divertida. Johnny Depp aprovecha estos momentos de aparente derrota para recordarnos por qué este pirata es único en la historia del cine, un antihéroe que encuentra la verdadera victoria en el hecho mismo de seguir respirando y manteniendo intacta su libertad. Con una sonrisa pícara y la casaca desgastada por la sal y el viento, Jack ya está ideando su próxima travesura, demostrando que ninguna isla desierta puede retener a un hombre que pertenece por completo al mar. La leyenda del capitán más excéntrico del mundo continúa escribiéndose con cada ola que rompe contra la orilla, dejando claro que mientras queden botellas de ron y horizontes por explorar, la aventura jamás llegará a su fin. La noche avanza con su manto de terciopelo oscuro y las estrellas brillan con una intensidad casi fantasmal sobre la superficie del océano, reflejándose en el agua como monedas de plata perdidas por antiguos navegantes. A bordo del Venganza de la Reina Ana, la atmósfera es densa, cargada con el olor a pólvora quemada y brea fresca,
mientras los marineros realizan sus labores bajo la atenta y fría mirada del capitán Barbosa. Geoffrey Rush logra transmitir en estos instantes nocturnos la madurez de un estratega que ha comprendido que el poder verdadero no se sustenta en la magia negra ni en pactos con fuerzas sobrenaturales, sino en la disciplina férrea, la experiencia acumulada y la capacidad de adaptarse a los vientos cambiantes de la política y la piratería. Cada movimiento de su cuerpo, marcado por la firmeza de su paso artificial, denota a un hombre que ha renacido de sus propias cenizas para reclamar el trono que siempre sintió que le pertenecía. Mientras tanto, en la orilla de su refugio temporal, Jack Sparrow contempla cómo las llamas de una pequeña fogata improvisada luchan contra la oscuridad de la noche. Lejos de lamentar su suerte, Johnny Depp dota al personaje de una despreocupación magnética, jugando con un puñado de arena entre los dedos y dejando que su mente divague hacia imposibles tesoros y futuros enredos amorosos. La noche marina se convierte en el escenario perfecto para un alma indomable que no conoce el peso del arrepentimiento, reafirmando que para el capitán Sparrow la vida es una obra de teatro interminable donde el guión se improvisa, paso a paso, asegurando que la leyenda del pirata más escurridizo de los 7 mares siga viva bajo el amparo de la luna. El compás de las horas sigue marcando el compás eterno de la marea, arrastrando los restos de los sueños de inmortalidad hacia las profundidades abisales donde ningún hombre mortal puede reclamarlos. En la quietud de la madrugada, el barco comandado por Barbosa corta las olas con la precisión de una hoja afilada, surcando aguas que parecen guardar secretos aún más oscuros que los ya revelados en la fuente destruida. Geoffrey Rush mantiene viva la tensión dramática con una interpretación milimétrica, donde cada parpadeo y cada gesto de aprobación hacia su tripulación reflejan la astucia de un zorro viejo que ha aprendido a dominar tanto a sus propios hombres como a las corrientes traicioneras del océano. La silueta del navío se aleja hacia la neblina matutina, consolidando una nueva era dorada para un capitán que ha sacrificado jirones de su orgullo y parte de su cuerpo, para alcanzar la cima absoluta del poder corsario. Al mismo tiempo, en la pequeña isla donde la soledad parece ser la única compañera de Jack Sparrow, el amanecer comienza a teñir el cielo con tonos dorados y violáceos que anuncian el inicio de un nuevo día de absoluta libertad. Johnny Depp encarna magistralmente esa comunión única entre el actor y su alter ego, haciendo que el simple acto de estirarse bajo el sol adquieran un matiz de triunfo personal frente a la adversidad. Sin mapas, sin brújula funcional y sin más tesoro que su propia picardía, Jack sonríe al horizonte sabiendo que el mundo entero sigue siendo su terreno de juego. Las gaviotas sobrevuelan la costa mientras el sonido rítmico de las olas borra las huellas de su paso en la arena, dejando claro que las leyendas de los piratas no mueren jamás, sino que simplemente esperan agazapadas a que el viento sople de nuevo a su favor. El sol de la mañana termina por disipar la neblina nocturna, proyectando una luz brillante sobre la inmensidad del océano y calentando la arena donde el capitán Jack Sparrow continúa su tranquilo descanso. Lejos de la agitación de las batallas y de las falsas promesas de la vida eterna, el personaje interpretado por Johnny Depp encuentra su verdadera dicha en la sencillez del momento, reafirmando esa filosofía de vida donde el único objetivo válido es seguir avanzando sin rendir cuentas a nadie. Depp logra que cada gesto perezoso y cada sonrisa cómplice reflejen la esencia misma de la libertad absoluta, un recordatorio constante de que las riquezas materiales y el poder político son cadenas invisibles que un verdadero pirata siempre se esfuerza por romper. Con la chaqueta ondeando suavemente al compás de la brisa matutina, Jack observa el horizonte con la certeza de que el destino tarde o temprano volverá a cruzar su camino con barcos desprevenidos, ron de buena calidad y damas tan peligrosas como encantadoras. Mientras tanto, en alta mar, el capitán Barbosa continúa su travesía triunfal a bordo del Venganza de la reina Ana, gobernando con mano firme y una astucia que parece no tener límites. Geoffrey Rush dota a su personaje de una presencia imponente, haciendo que cada orden impartida resuene en la cubierta con la fuerza de un decreto real, demostrando que su paso de villano acorralado a corsario respetado ha sido una de las evoluciones más fascinantes de toda la saga cinematográfica. La tripulación obedece sin cuestionar, consciente de que navegan bajo el mando de un hombre que ha vencido a la muerte y al rencor, transformando sus cicatrices en medallas de honor. Así, mientras los barcos surcan las aguas hacia nuevos y desconocidos horizontes, la gran historia de corsarios, sirenas y tesoros ocultos se adormece en la memoria de las olas,
dejando abierta la eterna promesa de que la aventura siempre está aguardando a la vuelta de la esquina. El latido del mar continúa marcando el ritmo de un mundo donde las leyes de los hombres comunes jamás han tenido cabida. Un universo donde la sal en los labios y el crujir de la madera vieja son los únicos testigos verdaderos de la historia. En su refugio de arena blanca, el capitán Jack Sparrow se pone finalmente de pie, sacudiendo con elegancia fingida los restos de polvo de su icónica casaca y ajustándose el sombrero con ese aire despreocupado que desafía al mismísimo tiempo. Johnny Depp imprime en esta secuencia una ligereza física admirable, recordando el trabajo de improvisación corporal que convirtió al pirata en un referente mundial, un hombre que camina por la cornisa de la locura con la gracia de un bailarín cansado. Para Jack, cada tropiezo es un paso de baile y cada derrota aparente es tan solo el preámbulo de una huida más brillante, reafirmando que su supervivencia depende exclusivamente de su ingenio y de su capacidad infinita para no tomarse nada demasiado en serio, ni siquiera su propio destino. Mientras tanto, la imponente silueta del Venganza de la Reina Ana corta las crestas de las olas con una determinación implacable, bajo el mando absoluto de un capitán Barbossa que ha sabido reinventarse con maestría. Jeffrey Rush proyecta una autoridad magnética desde el puente de mando, haciendo que su cojera resuene como el tambor de una marcha triunfal que intimida tanto a amigos como a enemigos. La evolución del personaje queda sellada en su mirada endurecida por los años y curtida por las batallas, demostrando que ha dejado atrás la desesperación de la venganza ciega para abrazar un poder frío, calculador y plenamente consciente de su propia grandeza. Con la flota británica observando a la distancia y el temor de los mares rindiéndose a su paso, Barbossa se consolida como el verdadero superviviente definitivo de una era dorada que se niega a extinguirse. En la vastitud de los océanos, donde las leyendas de Barbanegra y las lágrimas de las sirenas se convierten en leyendas susurradas por el viento, la gran travesía llega a su pausa natural, sabiendo que el horizonte siempre estará dispuesto a desafiar a los valientes que se atrevan a conquistarlo. El eco de las gaviotas y el susurro constante de las olas acompañan los últimos compases de esta travesía inolvidable, donde los destinos de los protagonistas quedan sellados por el viento y el salitre. En la lejanía, la figura diminuta de Jack Sparrow comienza a alejarse de la costa, buscando con pasos tambaleantes pero seguros el modo de regresar a la civilización, o mejor dicho, a ese caos organizado que tanto ama y que siempre lo recibe con los brazos abiertos. Johnny Depp se despide momentáneamente del personaje dejando una huella imborrable en la cultura pop, consolidando al capitán Sparrow no solo como un ladrón de barcos, sino como un símbolo eterno de la libertad más absoluta y desvergonzada, un recordatorio de que la vida debe vivirse sin ataduras y con una sonrisa socarrona ante cualquier adversidad. Al mismo tiempo, la imponente estampa del Venganza de la Reina Ana se pierde en el horizonte marino, gobernado con mano de hierro y astucia infinita por el capitán Barbossa, quien ha sabido transformar cada tragedia personal en una victoria rotunda. Jeffrey Rush abandona la cubierta con la satisfacción del deber cumplido, habiendo regalado a los espectadores una de las transformaciones más complejas y fascinantes del cine de aventuras moderno. Con los cofres cerrados, las fuentes destruidas y los mitos de las sirenas guardados en lo más profundo del océano, la gran historia de piratas cierra un capítulo dorado, dejando tras de sí la certeza indiscutible de que el mar siempre estará dispuesto a desafiar a los osados y que, en algún rincón oculto del mundo, el capitán Jack Sparrow ya está tramando su próxima y descabellada travesura. La estela que deja el paso de los barcos se disuelve lentamente en la inmensidad azul del océano, como si el propio mar se encargara de borrar las huellas de tanta ambición, traición y gloria efímera. En la cubierta del Venganza de la Reina Ana, el capitán Barbossa se permite un breve respiro, apoyando las manos en la barandilla de madera noble mientras siente la fuerza del viento golpear su rostro, curtido por el sol y la intemperie. Jeffrey Rush logra transmitir en ese silencio la compleja satisfacción de un hombre que ha pagado un precio altísimo por sus triunfos, habiendo perdido una pierna y la inocencia de sus primeros años de piratería, pero ganando a cambio un dominio casi absoluto sobre las rutas comerciales y las leyendas de la costa. Cada marinero bajo su mando comprende que la era de los titanes ha cambiado de manos, y que el respeto hacia su capitán ya no se gana con la fuerza bruta de la magia negra, sino con la fría y despiadada eficiencia de un estratega que nunca vuelve a cometer el mismo error dos veces. Mientras tanto, en una cala apartada donde las olas mueren con suavidad sobre la arena fina,
El capitán Jack Sparrow continúa su camino con esa mezcla inconfundible de desfachatez y elegancia arrastrada que solo Johnny Depp sabe imprimir en la gran pantalla. La chaqueta larga, castigada por el salitre y las reparaciones de fortuna, se mueve al compás de sus pasos vacilantes, simulando un baile perpetuo contra la gravedad y contra el sentido común. Lejos quedan ya los cálices de plata, las aguas sagradas de la fuente y la furia de los imperios que intentaron doblegar su voluntad. Para Jack, el tesoro más codiciado jamás fue la inmortalidad física, sino la potestad absoluta de decidir su propio rumbo sin rendir cuentas a reyes, compañías comerciales ni fantasmas del pasado. Con una última mirada pícara hacia el horizonte infinito, donde las nubes se tiñen con los colores dorados del atardecer, el pirata más escurridizo de los 7 mares sonríe sabiendo que el mundo sigue siendo demasiado grande, demasiado salvaje y demasiado divertido como para dejarse atrapar por las reglas de los hombres cuerdos. El crepúsculo comienza a teñir el firmamento con pinceladas de fuego y añil, reflejándose sobre la superficie del agua como un espejo roto que multiplica la magnificencia del crepúsculo marino. En alta mar, la silueta imponente del Venganza de la reina Ana se erige como un titán de madera y lona, cortando las crestas espumosas con una precisión matemática. A proa, con el viento meciendo su larga melena gris y el abrigo oscuro ondeando como las alas de un ave rapaz, el capitán Barbosa se aferra al timón con una posesividad casi visceral. Geoffrey Rush infunde al personaje un magnetismo oscuro, cada tic en su rostro, cada destello de triunfo en sus ojos agudos revela a un estratega consumido por la gloria recuperada, un hombre que ha sacrificado la carne y el alma en el altar de la ambición, pero que hoy contempla su imperio con la sutil sonrisa de quien ha burlado al mismísimo destino. Sus hombres lo observan desde las sombras de la arboladura con una mezcla de pavor y devoción ciega, sabiendo que bajo su mando el terror ha vuelto a encontrar un hogar legítimo en los océanos. Mucho más lejos, en la intimidad rústica de una playa virgen donde la civilización es tan solo un mito lejano, Jack Sparrow camina sin rumbo fijo, dejando que sus botas de cuero gastado se hundan en la arena húmeda que la marea alta besa y retira con paciencia infinita. Johnny Depp exprime hasta la última gota de su genialidad histriónica en estos compases de soledad, dotando al legendario pirata de una gracia casi poética en su torpeza deliberada. Sus manos, adornadas con anillos robados y sucias de pólvora y ron, gesticulan hacia la nada, conversando con fantasmas invisibles y celebrando victorias que solo existen en su imaginación desbordada. Para Jack, la caída de la noche no representa el final de la jornada, sino la promesa de un nuevo amanecer lleno de equívocos por sembrar, de tesoros ajenos por reclamar y de damas peligrosas de las que huir con elegancia felina. Con el tricornio ladeado y la brújula mágica apretada firmemente en el puño, un artefacto que no apunta al norte, sino a lo que su caótico corazón verdaderamente desea, el capitán más infame de la historia cinematográfica se pierde entre las sombras de las dunas, recordándonos que mientras existan mareas que desafiar y horizontes que conquistar, la libertad siempre tendrá el rostro despreocupado y magnético de Jack Sparrow. Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal PloCrunch. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y dejar un me gusta para no perderse ningún vídeo nuevo. Y ahora sí, acomódense bien, porque hoy vamos a discutir la película Piratas del Caribe, en Mareas Misteriosas del año 2011. La cuarta entrega de la saga de los piratas nos sumerge una vez más en el caos encantado que rodea al legendario capitán Jack Sparrow, interpretado de manera magistral por Johnny Depp, un actor que para este papel se inspiró en el estilo relajado y desinhibido del guitarrista Keith Richards, logrando ese andar tambaleante y esa mirada perdida que ya son historia del cine. En esta ocasión, la trama arranca en las calles de Londres, donde Sparrow es capturado y llevado ante el mismísimo rey Jorge II. Interpretado por el veterano Richard Griffiths, quien le exige al pirata que lidere una expedición hacia la legendaria fuente de la juventud antes de que lo haga la corona española. Lejos de aceptar órdenes, Jack logra escapar con su habitual astucia, solo para reencontrarse con Angélica, un antiguo amor de su pasado interpretado por Penélope Cruz, la primera actriz española en ganar un premio Oscar y quien aporta una energía feroz y apasionada al personaje, habiendo entrenado esgrima con gran intensidad a pesar de estar esperando un hijo durante el rodaje. Angélica resulta ser la hija del temido Barba Negra, el pirata más despiadado de los mares, encarnado por Ian M. C. Sane,
cuya imponente presencia escénica se alimenta de décadas de experiencia en el teatro clásico británico y en papeles de villano carismático. Pronto, Jack es obligado a embarcarse en el Venganza de la Reina Ana, el barco comandado por Barbanegra, quien utiliza su espada mágica para controlar la embarcación y vive aterrorizado por una profecía sobre su muerte a manos de un hombre cojo. La misión exige conseguir 2 cálices de plata pertenecientes al barco del navegante español Ponce de León y una lágrima de sirena, elementos indispensables para realizar el ritual de la fuente. Aquí el relato se adentra en aguas oscuras y peligrosas con la aparición de las sirenas, criaturas marinas bellas pero letales que atacan a la tripulación en una de las secuencias más visualmente impactantes de la película, donde destaca la subtrama romántica entre un joven misionero llamado Philip y la sirena Sirena, recordando los clásicos cuentos de tragedias marinas. Mientras tanto, en tierra y en alta mar, las cosas se complican porque el viejo rival de Jack, el capitán Héctor Barbosa, ahora convertido en corsario al servicio de la corona británica tras haber perdido su barco y su pierna a manos de Barbanegra, persigue la misma ruta con sed de venganza personal. Geoffrey Rush vuelve a brillar en su papel, mostrando la compleja evolución de un personaje que pasó de ser un villano clásico a un estratega astuto y sobreviviente nato. La travesía se convierte en una carrera contrarreloj donde los españoles, liderados por un enviado del rey, también buscan destruir la fuente por motivos religiosos, considerando que el agua eterna es una ofendiación divina. Cuando finalmente todos los bandos convergen en el misterioso escenario natural donde brota la fuente de la juventud, se desata una batalla épica entre los hombres de Barbanegra, los hombres de Barbosa y la intervención inesperada de los españoles que destruyen el monumento sagrado. En medio del caos, Barbanegra y Angélica quedan heridos de muerte por el veneno, lo que lleva a Jack a idear uno de sus acostumbrados engaños con los cálices para salvar a la mujer que ama. Aunque ella, llena de rencor y amor a partes iguales, termina desterrando a Jack en una isla desierta y llevándose el sombrero de su padre. Al final, Barbosa asume el control del barco de Barbanegra recuperando su estatus pirata, mientras que Jack, fiel a su naturaleza indomable, acepta su destino con una sonrisa pícara, demostrando que para él el viaje siempre importa más que el tesoro encontrado. La aventura en la isla desierta no logra apagar el espíritu libre de Jack Sparrow, quien comprende que la verdadera magia de la vida pirata reside en la incertidumbre del horizonte y en la capacidad de salir bien librado de cualquier entuerto. Mientras camina por la arena caliente con su característico andar, Johnny Depp transmite esa mezcla perfecta de indiferencia y genialidad que convirtió al personaje en un icono cultural inigualable. Al otro lado del océano, la transformación de Barbosa es absoluta y fascinante, pues Geoffrey Rush logra que el espectador sienta el peso de la pérdida de su pierna, un detalle que el actor interpreta con una cojera tan realista que demuestra su profundo compromiso físico con la actuación, culminando en esta entrega con la reconquista de su gloria pasada al enfundarse el abrigo y tomar el mando del Venganza de la Reina Ana, ahora con una flota bajo su poder y la satisfacción de haber cumplido su venganza contra la memoria de Barbanegra. Por su parte, Angélica navega hacia un destino incierto con el sombrero de su padre como único trofeo, recordando la intensidad con la que Penélope Cruz defendió cada escena de acción, aportando una furia latina genuina que enriqueció la dinámica de amor y odio con Sparrow. La química entre ambos actores, forjada en años de amistad y respeto mutuo, trasciende la pantalla y deja una sensación agridulce, la de 2 almas destinadas a encontrarse y separarse al ritmo de las mareas. En cuanto al joven misionero Philip y la sirena Sirena, su historia de amor imposible añade una capa de melancolía y romanticismo clásico a la trama, evocando los mitos antiguos de marineros y criaturas abisales, donde el sacrificio por amor se convierte en el verdadero motor de la salvación espiritual frente al egoísmo de los piratas que solo buscaban la vida eterna para escapar de sus propios pecados. De este modo, la travesía concluye dejando la certeza de que los mares aún guardan secretos insondables y que, mientras existan océanos que navegar, siempre habrá un rincón donde el capitán Jack Sparrow pueda perderse para volver a encontrarse. El eco de los cañones y el murmullo de las olas quedan atrás, pero el recuerdo de aquella búsqueda desesperada por la inmortalidad sigue flotando en la brisa marina. Jack Sparrow camina por la orilla, sintiendo el calor del sol en su rostro, disfrutando de la soledad que tantas veces ha buscado y que siempre termina esquivando de la manera más insólita.
su mente ya está maquinando el siguiente engaño, el próximo puerto donde la ley no alcance a tocarlo y donde las botellas de ron tengan el poder de borrar las penas. Johnny Depp logra en estas secuencias finales transmitir la esencia de un hombre que no le teme a la muerte porque nunca ha sabido lo que es vivir bajo las reglas de los demás, convirtiendo cada gesto desganado en una lección de libertad absoluta. Mientras tanto, en las cubiertas del Venganza de la Reina Ana, el capitán Barbossa se acomoda el sombrero con una autoridad renovada. Jeffrey Rush dota a su personaje de una soberbia magnética, haciendo que cada paso con su pierna de madera suene como un tambor de guerra que anuncia el renacimiento de una leyenda. Ya no es el hombre consumido por la amargura y la obsesión de recuperar su antiguo barco. Ahora es un corsario temible, consciente de que el poder se atesora con astucia y frialdad. Su mirada se pierde en el horizonte infinito, sabiendo que los mares ahora le pertenecen y que el fantasma de Barbanegra ha sido finalmente exorcizado de su alma. En el horizonte lejano, la silueta de Angélica se funde con el vaivén de las olas, cargando con el peso de un legado familiar manchado por la ambición y la traición. Penélope Cruz deja en cada plano una huella imborrable, demostrando que su personaje es mucho más que un simple interés amoroso, convirtiéndose en una fuerza de la naturaleza capaz de desafiar al propio destino. La sombra de su padre, el temido Barbanegra interpretado con tanta oscuridad por Ian M. C. Sane, sigue pesando sobre sus hombros, recordándole que la sangre pirata nunca se limpia por completo. Así, entre romances imposibles como el de Philip y Sirena que dejan un eco de dolor y esperanza en la profundidad del océano, la gran aventura llega a su fin, confirmando que en este universo de corsarios y sirenas, la verdadera riqueza nunca estuvo en el agua bendita de la fuente, sino en el valor indomable de quienes se atreven a desafiar los límites del mundo conocido. La brisa salada continúa acariciando los rincones más recónditos de los 7 mares, donde las leyendas no mueren, simplemente se transforman en susurros que los marineros cuentan al calor de una vela. Lejos de la destruida fuente, la vida sigue su curso indomable y caótico. El capitán Jack Sparrow, con su inseparable brújula que no apunta al norte sino a lo que su corazón más desea, avanza por la arena blanca con la tranquilidad de quien no tiene prisa por llegar a ninguna parte. Johnny Depp impregna cada segundo en pantalla con esa improvisación tan característica suya, recordando cómo estudió los movimientos de las estrellas de rock para dotar al pirata de un equilibrio precario, pero infalible, una mezcla de gracia y torpeza que lo salva siempre en el último segundo. Para Jack, la inmortalidad nunca fue una meta atractiva porque implicaba dejar de correr riesgos, y la adrenalina del peligro es el único combustible que realmente alimenta su alma libre. En la otra cara de la moneda, el capitán Héctor Barbossa disfruta de su nuevo apogeo con una copa de vino en la mano y la cubierta de su flamante embarcación bajo sus órdenes. Jeffrey Rush demuestra por qué es uno de los actores más respetados de su generación, capaz de transmitir con una simple contracción de labios o una mirada altiva la profunda transformación de un villano consumido por la envidia en un estratega astuto que ha sabido jugar sus cartas mejor que nadie. Su pierna de madera, lejos de ser un símbolo de debilidad, se convierte en el estandarte de su supervivencia, recordándole cada día que el precio pagado valió la pena para alcanzar de nuevo la cima del poder pirata. La tripulación lo respira y lo teme, consolidando una era donde la disciplina y la ambición se mezclan con el viejo código de la Hermandad de la Costa. Mientras tanto, en la soledad de su propio viaje, Angélica asimila las lecciones de un padre cruel y de un amante escurridizo. Penélope Cruz logra que su personaje vibre con una intensidad emocional abrumadora, reflejando en sus ojos oscuros la furia y la melancolía de quien se sabe atrapada entre la devoción filial y el veneno del desamor. Su figura recortada contra el ocaso marino deja abierta la duda de si volverá a cruzarse con el camino de Jack, manteniendo viva esa tensión magnética que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Los mitos del océano, desde las profundidades habitadas por las sirenas hasta los galeones hundidos llenos de oro maldito, siguen girando ajenos al paso de los hombres, recordando que en este universo cinematográfico creado por Jerry Bruckheimer y dirigido en esta ocasión por Rob Marshall, la magia reside en la eterna promesa de que la próxima gran aventura aguarda justo detrás de la siguiente ola. El compás del tiempo en alta mar parece detenerse cuando la noche cae sobre las aguas, envolviendo a los navíos en un manto de estrellas y misterio. En la cubierta del Venganza de la Reina Ana, la tripulación obedece en total silencio las órdenes del capitán Barbossa, quien ahora pasea con paso firme,
haciendo resonar la madera sobre la tablazón con una autoridad indiscutible. Jeffrey Rush impregna cada gesto de su personaje con una satisfacción contenida, sabiendo que ha recuperado no solo un barco, sino también el respeto que creía perdido para siempre en la batalla contra el monstruo que una vez lo mutiló. Las sombras del pasado ya no lo atormentan, sino que alimentan su astucia, convirtiéndolo en un lobo de mar listo para devorar cualquier oportunidad que la corona británica o el destino le pongan enfrente. Muy lejos de allí, en una playa desierta donde el tiempo parece haberse olvidado de avanzar, Jack Sparrow encuentra en la simple contemplación del horizonte una paz extraña y divertida. Johnny Depp aprovecha estos momentos de aparente derrota para recordarnos por qué este pirata es único en la historia del cine, un antihéroe que encuentra la verdadera victoria en el hecho mismo de seguir respirando y manteniendo intacta su libertad. Con una sonrisa pícara y la casaca desgastada por la sal y el viento, Jack ya está ideando su próxima travesura, demostrando que ninguna isla desierta puede retener a un hombre que pertenece por completo al mar. La leyenda del capitán más excéntrico del mundo continúa escribiéndose con cada ola que rompe contra la orilla, dejando claro que mientras queden botellas de ron y horizontes por explorar, la aventura jamás llegará a su fin. La noche avanza con su manto de terciopelo oscuro y las estrellas brillan con una intensidad casi fantasmal sobre la superficie del océano, reflejándose en el agua como monedas de plata perdidas por antiguos navegantes. A bordo del Venganza de la Reina Ana, la atmósfera es densa, cargada con el olor a pólvora quemada y brea fresca, mientras los marineros realizan sus labores bajo la atenta y fría mirada del capitán Barbosa. Jeffrey Rush logra transmitir en estos instantes nocturnos la madurez de un estratega que ha comprendido que el poder verdadero no se sustenta en la magia negra ni en pactos con fuerzas sobrenaturales, sino en la disciplina férrea, la experiencia acumulada y la capacidad de adaptarse a los vientos cambiantes de la política y la piratería. Cada movimiento de su cuerpo, marcado por la firmeza de su paso artificial, denota a un hombre que ha renacido de sus propias cenizas para reclamar el trono que siempre sintió que le pertenecía. Mientras tanto, en la orilla de su refugio temporal, Jack Sparrow contempla cómo las llamas de una pequeña fogata improvisada luchan contra la oscuridad de la noche. Lejos de lamentar su suerte, Johnny Depp dota al personaje de una despreocupación magnética, jugando con un puñado de arena entre los dedos y dejando que su mente divague hacia imposibles tesoros y futuros enredos amorosos. La noche marina se convierte en el escenario perfecto para un alma indomable que no conoce el peso del arrepentimiento, reafirmando que para el capitán Sparrow la vida es una obra de teatro interminable donde el guión se improvisa, paso a paso, asegurando que la leyenda del pirata más escurridizo de los 7 mares siga viva bajo el amparo de la luna. El compás de las horas sigue marcando el compás eterno de la marea, arrastrando los restos de los sueños de inmortalidad hacia las profundidades abisales donde ningún hombre mortal puede reclamarlos. En la quietud de la madrugada, el barco comandado por Barbosa corta las olas con la precisión de una hoja afilada, surcando aguas que parecen guardar secretos aún más oscuros que los ya revelados en la fuente destruida. Jeffrey Rush mantiene viva la tensión dramática con una interpretación milimétrica, donde cada parpadeo y cada gesto de aprobación hacia su tripulación reflejan la astucia de un zorro viejo que ha aprendido a dominar tanto a sus propios hombres como a las corrientes traicioneras del océano. La silueta del navío se aleja hacia la neblina matutina, consolidando una nueva era dorada para un capitán que ha sacrificado jirones de su orgullo y parte de su cuerpo, para alcanzar la cima absoluta del poder corsario. Al mismo tiempo, en la pequeña isla donde la soledad parece ser la única compañera de Jack Sparrow, el amanecer comienza a teñir el cielo con tonos dorados y violáceos que anuncian el inicio de un nuevo día de absoluta libertad. Johnny Depp encarna magistralmente esa comunión única entre el actor y su alter ego, haciendo que el simple acto de estirarse bajo el sol adquieran un matiz de triunfo personal frente a la adversidad. Sin mapas, sin brújula funcional y sin más tesoro que su propia picardía, Jack sonríe al horizonte sabiendo que el mundo entero sigue siendo su terreno de juego. Las gaviotas sobrevuelan la costa mientras el sonido rítmico de las olas borra las huellas de su paso en la arena, dejando claro que las leyendas de los piratas no mueren jamás, sino que simplemente esperan agazapadas a que el viento sople de nuevo a su favor. El sol de la mañana termina por disipar la neblina nocturna, proyectando una luz brillante sobre la inmensidad del océano y calentando la arena donde el capitán Jack Sparrow
continúa su tranquilo descanso. Lejos de la agitación de las batallas y de las falsas promesas de la vida eterna, el personaje interpretado por Johnny Depp encuentra su verdadera dicha en la sencillez del momento, reafirmando esa filosofía de vida donde el único objetivo válido es seguir avanzando sin rendir cuentas a nadie. Depp logra que cada gesto perezoso y cada sonrisa cómplice reflejen la esencia misma de la libertad absoluta, un recordatorio constante de que las riquezas materiales y el poder político son cadenas invisibles que un verdadero pirata siempre se esfuerza por romper. Con la chaqueta ondeando suavemente al compás de la brisa matutina, Jack observa el horizonte con la certeza de que el destino tarde o temprano volverá a cruzar su camino con barcos desprevenidos, ron de buena calidad y damas tan peligrosas como encantadoras. Mientras tanto, en alta mar, el capitán Barbossa continúa su travesía triunfal a bordo del Venganza de la Reina Ana, gobernando con mano firme y una astucia que parece no tener límites. Geoffrey Rush dota a su personaje de una presencia imponente, haciendo que cada orden impartida resuene en la cubierta con la fuerza de un decreto real, demostrando que su paso de villano acorralado a corsario respetado ha sido una de las evoluciones más fascinantes de toda la saga cinematográfica. La tripulación obedece sin cuestionar, consciente de que navegan bajo el mando de un hombre que ha vencido a la muerte y al rencor, transformando sus cicatrices en medallas de honor. Así, mientras los barcos surcan las aguas hacia nuevos y desconocidos horizontes, la gran historia de corsarios, sirenas y tesoros ocultos se adormece en la memoria de las olas, dejando abierta la eterna promesa de que la aventura siempre está aguardando a la vuelta de la esquina. El latido del mar continúa marcando el ritmo de un mundo donde las leyes de los hombres comunes jamás han tenido cabida. Un universo donde la sal en los labios y el crujir de la madera vieja son los únicos testigos verdaderos de la historia. En su refugio de arena blanca, el capitán Jack Sparrow se pone finalmente de pie, sacudiendo con elegancia fingida los restos de polvo de su icónica casaca y ajustándose el sombrero con ese aire despreocupado que desafía al mismísimo tiempo. Johnny Depp imprime en esta secuencia una ligereza física admirable, recordando el trabajo de improvisación corporal que convirtió al pirata en un referente mundial, un hombre que camina por la cornisa de la locura con la gracia de un bailarín cansado. Para Jack, cada tropiezo es un paso de baile y cada derrota aparente es tan solo el preámbulo de una huida más brillante, reafirmando que su supervivencia depende exclusivamente de su ingenio y de su capacidad infinita para no tomarse nada demasiado en serio, ni siquiera su propio destino. Mientras tanto, la imponente silueta del Venganza de la Reina Ana corta las crestas de las olas con una determinación implacable, bajo el mando absoluto de un capitán Barbossa que ha sabido reinventarse con maestría. Geoffrey Rush proyecta una autoridad magnética desde el puente de mando, haciendo que su cojera resuene como el tambor de una marcha triunfal que intimida tanto a amigos como a enemigos. La evolución del personaje queda sellada en su mirada endurecida por los años y curtida por las batallas, demostrando que ha dejado atrás la desesperación de la venganza ciega para abrazar un poder frío, calculador y plenamente consciente de su propia grandeza. Con la flota británica observando a la distancia y el temor de los mares rindiéndose a su paso, Barbossa se consolida como el verdadero superviviente definitivo de una era dorada que se niega a extinguirse. En la vastitud de los océanos, donde las leyendas de Barbanegra y las lágrimas de las sirenas se convierten en leyendas susurradas por el viento, la gran travesía llega a su pausa natural, sabiendo que el horizonte siempre estará dispuesto a desafiar a los valientes que se atrevan a conquistarlo. El eco de las gaviotas y el susurro constante de las olas acompañan los últimos compases de esta travesía inolvidable, donde los destinos de los protagonistas quedan sellados por el viento y el salitre. En la lejanía, la figura diminuta de Jack Sparrow comienza a alejarse de la costa, buscando con pasos tambaleantes pero seguros el modo de regresar a la civilización, o mejor dicho, a ese caos organizado que tanto ama y que siempre lo recibe con los brazos abiertos. Johnny Depp se despide momentáneamente del personaje dejando una huella imborrable en la cultura pop, consolidando al capitán Sparrow no solo como un ladrón de barcos, sino como un símbolo eterno de la libertad más absoluta y desvergonzada, un recordatorio de que la vida debe vivirse sin ataduras y con una sonrisa socarrona ante cualquier adversidad. Al mismo tiempo, la imponente estampa del Venganza de la Reina Ana se pierde en el horizonte marino, gobernado con mano de hierro y astucia infinita por el capitán Barbossa, quien ha sabido transformar cada tragedia personal en una victoria rotunda.
Jeffrey Rush abandona la cubierta con la satisfacción del deber cumplido, habiendo regalado a los espectadores una de las transformaciones más complejas y fascinantes del cine de aventuras moderno. Con los cofres cerrados, las fuentes destruidas y los mitos de las sirenas guardados en lo más profundo del océano, la gran historia de piratas cierra un capítulo dorado, dejando tras de sí la certeza indiscutible de que el mar siempre estará dispuesto a desafiar a los osados y que, en algún rincón oculto del mundo, el capitán Jack Sparrow ya está tramando su próxima y descabellada travesura. La estela que deja el paso de los barcos se disuelve lentamente en la inmensidad azul del océano, como si el propio mar se encargara de borrar las huellas de tanta ambición, traición y gloria efímera. En la cubierta del Venganza de la Reina Ana, el capitán Barbossa se permite un breve respiro, apoyando las manos en la barandilla de madera noble mientras siente la fuerza del viento golpear su rostro, curtido por el sol y la intemperie. Jeffrey Rush logra transmitir en ese silencio la compleja satisfacción de un hombre que ha pagado un precio altísimo por sus triunfos, habiendo perdido una pierna y la inocencia de sus primeros años de piratería, pero ganando a cambio un dominio casi absoluto sobre las rutas comerciales y las leyendas de la costa. Cada marinero bajo su mando comprende que la era de los titanes ha cambiado de manos, y que el respeto hacia su capitán ya no se gana con la fuerza bruta de la magia negra, sino con la fría y despiadada eficiencia de un estratega que nunca vuelve a cometer el mismo error dos veces. Mientras tanto, en una cala apartada donde las olas mueren con suavidad sobre la arena fina, el capitán Jack Sparrow continúa su camino con esa mezcla inconfundible de desfachatez y elegancia arrastrada que solo Johnny Depp sabe imprimir en la gran pantalla. La chaqueta larga, castigada por el salitre y las reparaciones de fortuna, se mueve al compás de sus pasos vacilantes, simulando un baile perpetuo contra la gravedad y contra el sentido común. Lejos quedan ya los cálices de plata, las aguas sagradas de la fuente y la furia de los imperios que intentaron doblegar su voluntad. Para Jack, el tesoro más codiciado jamás fue la inmortalidad física, sino la potestad absoluta de decidir su propio rumbo sin rendir cuentas a reyes, compañías comerciales ni fantasmas del pasado. Con una última mirada pícara hacia el horizonte infinito, donde las nubes se tiñen con los colores dorados del atardecer, el pirata más escurridizo de los 7 mares sonríe sabiendo que el mundo sigue siendo demasiado grande, demasiado salvaje y demasiado divertido como para dejarse atrapar por las reglas de los hombres cuerdos. El crepúsculo comienza a teñir el firmamento con pinceladas de fuego y añil, reflejándose sobre la superficie del agua como un espejo roto que multiplica la magnificencia del crepúsculo marino. En alta mar, la silueta imponente del Venganza de la Reina Ana se erige como un titán de madera y lona, cortando las crestas espumosas con una precisión matemática. A proa, con el viento meciendo su larga melena gris y el abrigo oscuro ondeando como las alas de un ave rapaz, el capitán Barbossa se aferra al timón con una posesividad casi visceral. Jeffrey Rush infunde al personaje un magnetismo oscuro, cada tic en su rostro, cada destello de triunfo en sus ojos agudos revela a un estratega consumido por la gloria recuperada, un hombre que ha sacrificado la carne y el alma en el altar de la ambición, pero que hoy contempla su imperio con la sutil sonrisa de quien ha burlado al mismísimo destino. Sus hombres lo observan desde las sombras de la arboladura con una mezcla de pavor y devoción ciega, sabiendo que bajo su mando el terror ha vuelto a encontrar un hogar legítimo en los océanos. Mucho más lejos, en la intimidad rústica de una playa virgen donde la civilización es tan solo un mito lejano, Jack Sparrow camina sin rumbo fijo, dejando que sus botas de cuero gastado se hundan en la arena húmeda que la marea alta besa y retira con paciencia infinita. Johnny Depp exprime hasta la última gota de su genialidad histriónica en estos compases de soledad, dotando al legendario pirata de una gracia casi poética en su torpeza deliberada. Sus manos, adornadas con anillos robados y sucias de pólvora y ron, gesticulan hacia la nada, conversando con fantasmas invisibles y celebrando victorias que solo existen en su imaginación desbordada. Para Jack, la caída de la noche no representa el final de la jornada, sino la promesa de un nuevo amanecer lleno de equívocos por sembrar, de tesoros ajenos por reclamar y de damas peligrosas de las que huir con elegancia felina. Con el tricornio ladeado y la brújula mágica apretada firmemente en el puño, un artefacto que no apunta al norte, sino a lo que su caótico corazón verdaderamente desea, el capitán más infame de la historia cinematográfica se pierde entre las sombras de las dunas, recordándonos que mientras existan mareas que desafiar y horizontes que conquistar,
la libertad siempre tendrá el rostro despreocupado y magnético de Jack Sparrow. Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal PloCrunch. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y dejar un me gusta para no perderse ningún vídeo nuevo. Y ahora sí, acomódense bien, porque hoy vamos a discutir la película Piratas del Caribe, en Mareas Misteriosas del año 2011. La cuarta entrega de la saga de los piratas nos sumerge una vez más en el caos encantado que rodea al legendario capitán Jack Sparrow, interpretado de manera magistral por Johnny Depp, un actor que para este papel se inspiró en el estilo relajado y desinhibido del guitarrista Keith Richards, logrando ese andar tambaleante y esa mirada perdida que ya son historia del cine. En esta ocasión, la trama arranca en las calles de Londres, donde Sparrow es capturado y llevado ante el mismísimo rey Jorge II, interpretado por el veterano Richard Griffiths, quien le exige al pirata que lidere una expedición hacia la legendaria fuente de la juventud antes de que lo haga la corona española. Lejos de aceptar órdenes, Jack logra escapar con su habitual astucia, solo para reencontrarse con Angélica, un antiguo amor de su pasado interpretado por Penélope Cruz, la primera actriz española en ganar un premio Oscar y quien aporta una energía feroz y apasionada al personaje, habiendo entrenado esgrima con gran intensidad a pesar de estar esperando un hijo durante el rodaje. Angélica resulta ser la hija del temido Barbanegra, el pirata más despiadado de los mares, encarnado por Ian McShane, cuya imponente presencia escénica se alimenta de décadas de experiencia en el teatro clásico británico y en papeles de villano carismático. Pronto, Jack es obligado a embarcarse en el Venganza de la Reina Ana, el barco comandado por Barbanegra, quien utiliza su espada mágica para controlar la embarcación y vive aterrorizado por una profecía sobre su muerte a manos de un hombre cojo. La misión exige conseguir 2 cálices de plata pertenecientes al barco del navegante español Ponce de León y una lágrima de sirena, elementos indispensables para realizar el ritual de la fuente. Aquí el relato se adentra en aguas oscuras y peligrosas con la aparición de las sirenas, criaturas marinas bellas pero letales que atacan a la tripulación en una de las secuencias más visualmente impactantes de la película, donde destaca la subtrama romántica entre un joven misionero llamado Philip y la sirena Sirena, recordando los clásicos cuentos de tragedias marinas. Mientras tanto, en tierra y en alta mar, las cosas se complican porque el viejo rival de Jack, el capitán Héctor Barbosa, ahora convertido en corsario al servicio de la corona británica tras haber perdido su barco y su pierna a manos de Barbanegra, persigue la misma ruta con sed de venganza personal. Geoffrey Rush vuelve a brillar en su papel, mostrando la compleja evolución de un personaje que pasó de ser un villano clásico a un estratega astuto y sobreviviente nato. La travesía se convierte en una carrera contrarreloj donde los españoles, liderados por un enviado del rey, también buscan destruir la fuente por motivos religiosos, considerando que el agua eterna es una ofendiación divina. Cuando finalmente todos los bandos convergen en el misterioso escenario natural donde brota la fuente de la juventud, se desata una batalla épica entre los hombres de Barbanegra, los hombres de Barbosa y la intervención inesperada de los españoles que destruyen el monumento sagrado. En medio del caos, Barbanegra y Angélica quedan heridos de muerte por el veneno, lo que lleva a Jack a idear uno de sus acostumbrados engaños con los cálices para salvar a la mujer que ama. Aunque ella, llena de rencor y amor a partes iguales, termina desterrando a Jack en una isla desierta y llevándose el sombrero de su padre. Al final, Barbosa asume el control del barco de Barbanegra recuperando su estatus pirata, mientras que Jack, fiel a su naturaleza indomable, acepta su destino con una sonrisa pícara, demostrando que para él el viaje siempre importa más que el tesoro encontrado. La aventura en la isla desierta no logra apagar el espíritu libre de Jack Sparrow, quien comprende que la verdadera magia de la vida pirata reside en la incertidumbre del horizonte y en la capacidad de salir bien librado de cualquier entuerto. Mientras camina por la arena caliente con su característico andar, Johnny Depp transmite esa mezcla perfecta de indiferencia y genialidad que convirtió al personaje en un icono cultural inigualable. Al otro lado del océano, la transformación de Barbosa es absoluta y fascinante, pues Geoffrey Rush logra que el espectador sienta el peso de la pérdida de su pierna, un detalle que el actor interpreta con una cojera tan realista que demuestra su profundo compromiso físico con la actuación, culminando en esta entrega con la reconquista de su gloria pasada al enfundarse el abrigo y tomar el mando del
Venganza de la reina Ana, ahora con una flota bajo su poder y la satisfacción de haber cumplido su venganza contra la memoria de Barbanegra. Por su parte, Angélica navega hacia un destino incierto con el sombrero de su padre como único trofeo, recordando la intensidad con la que Penélope Cruz defendió cada escena de acción, aportando una furia latina genuina que enriqueció la dinámica de amor y odio con Sparrow. La química entre ambos actores, forjada en años de amistad y respeto mutuo, trasciende la pantalla y deja una sensación agridulce, la de dos almas destinadas a encontrarse y separarse al ritmo de las mareas. En cuanto al joven misionero Philip y la sirena Sirena, su historia de amor imposible añade una capa de melancolía y romanticismo clásico a la trama, evocando los mitos antiguos de marineros y criaturas abisales, donde el sacrificio por amor se convierte en el verdadero motor de la salvación espiritual frente al egoísmo de los piratas que solo buscaban la vida eterna para escapar de sus propios pecados. De este modo, la travesía concluye dejando la certeza de que los mares aún guardan secretos insondables y que, mientras existan océanos que navegar, siempre habrá un rincón donde el capitán Jack Sparrow pueda perderse para volver a encontrarse. El eco de los cañones y el murmullo de las olas quedan atrás, pero el recuerdo de aquella búsqueda desesperada por la inmortalidad sigue flotando en la brisa marina. Jack Sparrow camina por la orilla, sintiendo el calor del sol en su rostro, disfrutando de la soledad que tantas veces ha buscado y que siempre termina esquivando de la manera más insólita. Su mente ya está maquinando el siguiente engaño, el próximo puerto donde la ley no alcance a tocarlo y donde las botellas de ron tengan el poder de borrar las penas. Johnny Depp logra en estas secuencias finales transmitir la esencia de un hombre que no le teme a la muerte porque nunca ha sabido lo que es vivir bajo las reglas de los demás, convirtiendo cada gesto desganado en una lección de libertad absoluta. Mientras tanto, en las cubiertas del Venganza de la reina Ana, el capitán Barbosa se acomoda el sombrero con una autoridad renovada. Jeffrey Rush dota a su personaje de una soberbia magnética, haciendo que cada paso con su pierna de madera suene como un tambor de guerra que anuncia el renacimiento de una leyenda. Ya no es el hombre consumido por la amargura y la obsesión de recuperar su antiguo barco. Ahora es un corsario temible, consciente de que el poder se atesora con astucia y frialdad. Su mirada se pierde en el horizonte infinito, sabiendo que los mares ahora le pertenecen y que el fantasma de Barbanegra ha sido finalmente exorcizado de su alma. En el horizonte lejano, la silueta de Angélica se funde con el vaivén de las olas, cargando con el peso de un legado familiar manchado por la ambición y la traición. Penélope Cruz deja en cada plano una huella imborrable, demostrando que su personaje es mucho más que un simple interés amoroso, convirtiéndose en una fuerza de la naturaleza capaz de desafiar al propio destino. La sombra de su padre, el temido Barbanegra interpretado con tanta oscuridad por Ian M. C. Sane, sigue pesando sobre sus hombros, recordándole que la sangre pirata nunca se limpia por completo. Así, entre romances imposibles como el de Philip y Sirena que dejan un eco de dolor y esperanza en la profundidad del océano, la gran aventura llega a su fin, confirmando que en este universo de corsarios y sirenas, la verdadera riqueza nunca estuvo en el agua bendita de la fuente, sino en el valor indomable de quienes se atreven a desafiar los límites del mundo conocido. La brisa salada continúa acariciando los rincones más recónditos de los 7 mares, donde las leyendas no mueren, simplemente se transforman en susurros que los marineros cuentan al calor de una vela. Lejos de la destruida fuente, la vida sigue su curso indomable y caótico. El capitán Jack Sparrow, con su inseparable brújula que no apunta al norte sino a lo que su corazón más desea, avanza por la arena blanca con la tranquilidad de quien no tiene prisa por llegar a ninguna parte. Johnny Depp impregna cada segundo en pantalla con esa improvisación tan característica suya, recordando cómo estudió los movimientos de las estrellas de rock para dotar al pirata de un equilibrio precario, pero infalible, una mezcla de gracia y torpeza que lo salva siempre en el último segundo. Para Jack, la inmortalidad nunca fue una meta atractiva porque implicaba dejar de correr riesgos, y la adrenalina del peligro es el único combustible que realmente alimenta su alma libre. En la otra cara de la moneda, el capitán Héctor Barbosa disfruta de su nuevo apogeo con una copa de vino en la mano y la cubierta de su flamante embarcación bajo sus órdenes. Jeffrey Rush demuestra por qué es uno de los actores más respetados de su generación, capaz de transmitir con una simple contracción de labios o una mirada altiva la profunda transformación de un
villano consumido por la envidia en un estratega astuto que ha sabido jugar sus cartas mejor que nadie. Su pierna de madera, lejos de ser un símbolo de debilidad, se convierte en el estandarte de su supervivencia, recordándole cada día que el precio pagado valió la pena para alcanzar de nuevo la cima del poder pirata. La tripulación lo respira y lo teme, consolidando una era donde la disciplina y la ambición se mezclan con el viejo código de la Hermandad de la Costa. Mientras tanto, en la soledad de su propio viaje, Angélica asimila las lecciones de un padre cruel y de un amante escurridizo. Penélope Cruz logra que su personaje vibre con una intensidad emocional abrumadora, reflejando en sus ojos oscuros la furia y la melancolía de quien se sabe atrapada entre la devoción filial y el veneno del desamor. Su figura recortada contra el ocaso marino deja abierta la duda de si volverá a cruzarse con el camino de Jack, manteniendo viva esa tensión magnética que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Los mitos del océano, desde las profundidades habitadas por las sirenas hasta los galeones hundidos llenos de oro maldito, siguen girando ajenos al paso de los hombres, recordando que en este universo cinematográfico creado por Jerry Bruckheimer y dirigido en esta ocasión por Rob Marshall, la magia reside en la eterna promesa de que la próxima gran aventura aguarda justo detrás de la siguiente ola. El compás del tiempo en alta mar parece detenerse cuando la noche cae sobre las aguas, envolviendo a los navíos en un manto de estrellas y misterio. En la cubierta del Venganza de la Reina Ana, la tripulación obedece en total silencio las órdenes del capitán Barbossa, quien ahora pasea con paso firme, haciendo resonar la madera sobre la tablazón con una autoridad indiscutible. Jeffrey Rush impregna cada gesto de su personaje con una satisfacción contenida, sabiendo que ha recuperado no solo un barco, sino también el respeto que creía perdido para siempre en la batalla contra el monstruo que una vez lo mutiló. Las sombras del pasado ya no lo atormentan, sino que alimentan su astucia, convirtiéndolo en un lobo de mar listo para devorar cualquier oportunidad que la corona británica o el destino le pongan enfrente. Muy lejos de allí, en una playa desierta donde el tiempo parece haberse olvidado de avanzar, Jack Sparrow encuentra en la simple contemplación del horizonte una paz extraña y divertida. Johnny Depp aprovecha estos momentos de aparente derrota para recordarnos por qué este pirata es único en la historia del cine, un antihéroe que encuentra la verdadera victoria en el hecho mismo de seguir respirando y manteniendo intacta su libertad. Con una sonrisa pícara y la casaca desgastada por la sal y el viento, Jack ya está ideando su próxima travesura, demostrando que ninguna isla desierta puede retener a un hombre que pertenece por completo al mar. La leyenda del capitán más excéntrico del mundo continúa escribiéndose con cada ola que rompe contra la orilla, dejando claro que mientras queden botellas de ron y horizontes por explorar, la aventura jamás llegará a su fin. La noche avanza con su manto de terciopelo oscuro y las estrellas brillan con una intensidad casi fantasmal sobre la superficie del océano, reflejando